15 años después, su mirada sigue siendo lo más importante. En octubre del 2000 abrió su primer local en Sarmiento y Francini. Me estoy refiriendo obviamente a la óptica Estela Hinchuk. Después en Punta del Este, después el segundo local en Montevideo, frente al primero. Después llegó 26 de marzo y en el 2012 Carrasco. Desde el primer día el asesoramiento y la atención fueron lo diferente del servicio. Por eso hoy, 15 años después, Óptica Estela Hinchuk sigue trabajando de la misma manera. Porque para ustedes, para ellos, tu mirada, la nuestra, sigue siendo lo más importante. Óptica Estela Hinchuk, 4 locales en Montevideo y el quinto en Punta del Este, abierto todo el año. Vamos a darle la bienvenida hoy, en este momento, en el segundo bloque, como lo anunciáramos antes, al diputado Martín Lema. Gracias por acompañarnos, diputado por el Partido Nacional. Gracias. Que está por demás interiorizado en todo este tema y en la discusión que queremos que nos acerque parlamentaria en estos días por este artículo tan cuestionado que se incluye en la ley de presupuesto. Antes, Vero, saludarte. Muchas gracias, Victoria. Y justamente vamos a la pregunta de hoy que estamos haciendo a la audiencia para que nos cuenten qué opinan desde casa. Es, medicación de alto costo, ¿debe incluirse en el presupuesto? Y nos pueden contar qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a nuestro mail, estabocaesmia@tele12.com, a Twitter, @estabocaesmia12, y también los esperamos en nuestro Facebook, estabocaesmia12. Si quieren que su comentario salga al aire para leerlo en la pantalla, también pueden enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212. Bien. Hoy, Martín, en realidad estamos abordando el tema con el que hemos estado conversando hace tiempo, por el FTM, los que se incluyen, los que no, este famoso artículo. Hoy lo estamos haciendo a través de una enfermedad puntual, que es la hepatitis C, pero sabemos que, bueno, le atañe a muchísimas otras personas con una gran variedad de diagnósticos para nada felices, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Qué dice ese artículo famoso que justamente pone cada vez más vulnerables a la población que puede realmente necesitar el día de mañana de un medicamento de alto costo? Bueno, nosotros nos propusimos dar el debate del tema de medicamento de alto costo previo a lo que era la discusión presupuestal. O sea que bastante lo sorprendió que se incluyera ese artículo. Sí, por supuesto. Cuando recibimos el presupuesto y empezamos a ver que había artículos como el 425, que lo que hacía era bloquear, impedir de que el paciente pueda recurrir a la acción de amparo, que muchas veces es el único mecanismo que puede aspirar para hacerse el medicamento indicado por médicos, obviamente que cuando nos damos con ese artículo ponemos el grito en el cielo. Ponemos el grito en el cielo primero porque es groseramente inconstitucional. No puede el Estado exonerarse de una responsabilidad que mandata el artículo 44 de la Constitución y viola otros artículos que también son de la Constitución. Perdón, que es inconstitucional evidentemente es una lectura, porque si no, no lo hubieran escrito. Bueno, eso le tiene que aclararse después, a nuestro entender, y nos parece que hay por demás elementos para decir que es groseramente inconstitucional, pero está buena esa precisión, porque nosotros seguimos manteniendo una postura que es que un tema de estas características, de esta importancia, de esta sensibilidad, no podemos estar discutiéndolo en forma perdida en 3 artículos del presupuesto. Una cosa es que el presupuesto asigne más recursos a la compra de medicamentos, que ahí, por supuesto, si estamos reclamando, evidentemente estaríamos de acuerdo. Pero de eso no hubo nadita, ¿no? No, o sea, lo que hay, primero es que también se viola la Constitución, porque se interponen artículos en la ley de presupuesto que son ajenos al presupuesto. Porque estos artículos son de carácter sustancial, es decir, hablan de fondo, pero no hablan de rubros para que puedan llegar a comprarse, por ejemplo, X cantidad de medicamentos. Y acá en un presupuesto, si queremos hablar de medicamento de alto costo en el presupuesto, debemos definir prioridades. ¿Qué queremos? ¿Publicidad de alto costo o medicamento de alto costo? ¿Asesores de alto costo o medicamento de alto costo? ¿Alquileres de alto costo o medicamento de alto costo? Yo a veces veo que hay tantas trabas y es tanto el problema por hablar de las políticas, porque acá la idea es dar un debate serio, no caer en la demagogia ni en el argumento simplista, sin hacer un análisis de que las propuestas puedan llegar a instrumentarse. Y de hecho nosotros se las hemos manifestado al Ministerio de Salud Pública. Pero ahora, cuando vemos que hay recursos y millones de dólares para publicidad,
de empresas que en definitiva son monopolios, que no compiten. Y por otro lado vemos de que se dicen que no es viable o que está en juego la sustentabilidad de un sistema. Cuando vemos de que hay alquileres que también tienen un costo y una partida mensual tendrían de elevadísima cifra para lo que referiría la prestación en sí. Y vemos que por el otro lado se sigue discutiendo las políticas de medicamentos de alto costo. Y cuando vemos que también con asesores pasa lo mismo, primero ahí decimos que el tema de recursos podrían orientarse a algo mucho más importante, mucho más humano, como es la salud. Pero a su vez, nosotros hemos hecho cantidad de propuestas, lamentablemente no han sido recogidas, que son propuestas para mejorar el sistema, para mejorar el análisis, para acompañar a la ciencia. La ciencia está evolucionando a pasos agigantados. Recién escuchábamos testimonios de que, imagínense, una persona que es paciente, que se encuentra con una enfermedad y se entera de que a nivel del mundo se va evolucionando y hay tratamiento para su patología que son tratamientos mejores. Y nosotros estamos discutiendo otros gastos de alto costo, que no hay que dejar de decirlo, pues son gastos de alto costo, y de repente no le damos una discusión de fondo, una discusión con profundidad a lo que es el tratamiento de la inclusión de otros medicamentos en el FTM o al análisis de la inclusión. Porque hay que no perder de vista que nosotros en el Ministerio de Salud Pública hemos consultado en qué se basa el Ministerio de Salud Pública para decir qué medicamentos entran en el formulario y qué medicamentos no. Nos encontramos con que el Ministerio de Salud Pública no dispone de actas. Y hay medicamentos que demoran 3 años o más de 3 años en tomarse una resolución. Uno se pregunta, ¿cómo es la evolución dentro de este tema? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué pasaría en 3 años? Un año antes? Bueno, por eso, ¿qué pasa en 3 años? ¿Se deja siempre en un cajón esa discusión? No, no hay actas directamente. Lo han contestado que no hay actas. Pero ahí para nosotros no es serio, porque una de las cosas que nosotros estamos exigiendo es que existan actas públicas y que después de que esté la resolución haya un margen de tiempo para cuestionar o para interponer diferentes argumentos acerca de la decisión, ya sea favorables o desfavorables. Y también hay una realidad que todo esto lo estamos analizando muy desde el punto de vista médico, que está bien porque es lo que se precisa, pero hay un desgaste psicológico y emocional del paciente y de la familia. Y el Ministerio de Salud Pública, sacando el tema costos, porque últimamente el Ministerio de Salud Pública habla mucho más de economía que de salud, en cualquier momento vamos a precisar que las empresas públicas empiecen a hablar de salud para compensar todo aquello de que el Ministerio de Salud Pública no está hablando. Hay una cobertura afectiva que no presenta costo, que aun cuando se da el medicamento, cuando no se da o en la etapa que se encuentre, estaría bueno esa comunicación. Estamos en el ejemplo de hepatitis C. Se habla de que llegó al país un medicamento que es de novedad, que puede ser mejor y demás. Yo no me voy a pronunciar desde el punto de vista clínico porque no soy médico y sería un atrevimiento de mi parte. Bueno, pero acá tenemos un médico que lo avala, eso, que avala este sí, dato. Y aparte a quien conocemos y sabemos de su característica y su vocación en querer mejorar en este tema. Pero en la etapa que está ese medicamento, ¿cuánto se pierde si un Ministerio de Salud Pública toma apertura, toma una política proactiva de comunicar en qué está este medicamento, qué se está evaluando, en qué instancia se encuentra, en qué etapa se encuentra, en qué cobertura familiar, afectiva, que nos parece que ese amparo psicológico y afectivo realmente habla de una humanidad del Ministerio de Salud Pública que no le cuesta nada hacerlo, que tiene todo para hacerlo, que la verdad que vamos a seguir insistiendo para que lo haga. Y esto acá no estamos hablando de temas de costo, por eso a veces nos parece muy curioso que se hable tanto del tema de los costos de los medicamentos cuando hay una cobertura humana que no está siendo atendida y que debe atenderse. Y tampoco hay que perder de vista de que hoy por hoy la situación es tan desigual en este tema que el Ministerio de Salud Pública hace excepciones cuando quiere a discreción. Entonces, el paciente que está en la expectativa de darse y encontrarse con el medicamento que le indicó su médico, muchas veces se va a preguntar legítimamente, ¿por qué a mí no me toca? ¿Cuál es la explicación de que yo no me encuentre con el medicamento que me recomendó mi propio médico? Entonces, hay mucho para mejorar en este tema y sobre el presupuesto, la propuesta nuestra es clara. Estos 3 artículos y este tema hay que discutirlo con profundidad y exclusividad, no perdidos en 700 artículos. Por lo tanto, vamos a solicitar en la Comisión de Salud... ¿Se puede sacar del presupuesto del proyecto? Bueno, nosotros vamos a pedir la exclusión y vamos a solicitar en la Comisión de Salud, a la cual integramos, de que tome una resolución, que tome parte. Porque se está discutiendo desde un punto de vista que la Comisión de Salud debe expedirse
si en lo que es la atención y la calidad de atención es lo mejor la aprobación de estos artículos. Aún siguiendo tu lógica, ¿no? De que hay un Ministerio de Salud que habla más de economía que de salud. Siguiendo esa lógica, si lo vamos a mirar desde el lado de los números, igualmente no hay igualmente tampoco se explica. Pensemos nomás en la situación de la hepatitis C. Todo el gasto que supone, solo para hacerlo frío y en números, ¿no? Tratar a las personas que tienen el virus, que hay solo un 30% de efectividad, o sea que gastaste un 60% de recursos porque sí para nada. Tampoco me da el número, ¿entienden lo que voy? Es buena apreciación. O sea que si lo vamos a jugar a ser economistas, pero entonces ¿con qué libro van a ser economistas? Y ahí nos causa gracia a nosotros cuando se habla en términos apocalípticos que está en juego la sustentabilidad de un sistema. Porque 2 veces le preguntamos a Basso, al ministro Basso en comisión, de cuántos pacientes estamos hablando que no reciben la medicación porque no están fuera del FTM y no saben contestar. Entonces, si no sabemos cuántos, ¿cómo podemos saber cuánto? Si no sabemos cuánto, ¿cómo puede estar en riesgo un sistema que ni siquiera se sabe cómo se va a... Pero eso de que está en riesgo el sistema es porque cuando se plantea subir un poco el presupuesto para el Fondo Nacional de Recursos, ¿esa es la respuesta que aparece? ¿Cómo la respuesta en qué sentido? Claro, cuando el sistema está en riesgo su sustentabilidad. Es la respuesta que se da cuando viene el planteo de, por favor, aumentemos el presupuesto para el Fondo Nacional de Recursos, para la inclusión de medicamentos en el FTM. ¿Esa es la respuesta? Sí, y bueno, una de las razones es por tema de costo-beneficio. Que ahí nosotros decimos, con asesores de alto costo, no hay costo-beneficio, alquiler de alto costo, publicidad de alto costo. Ahí no aplicamos el costo-beneficio. ¿Nadie está discutiendo en el Parlamento artículos que tienen que ver con el aumento de sueldos para determinados asesores? Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa es que dentro del presupuesto, que está integrada la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda, pero después cada comisión o cada integrante de su comisión van y hacen los reparos correspondientes con la finalidad. Porque acá no hay que festejar cuantitativamente un presupuesto, sino cualitativamente los resultados que ese presupuesto arroja. Si nosotros tenemos grandes cifras, pero eso no se traduce a una mejor calidad de vida, evidentemente, como decía el presidente de una institución deportiva de nuestro país, festejaremos balances, pero no resultados deportivos. Y acá estamos mucho más cerca de querer festejar un balance quizás de que festejar resultados. Y acá lo que hay que traducir es en resultados. Pero nos preocupa el tema de que no se sepa cuántos pacientes son. No solamente nos preocupa porque la respuesta que nos dan no nos conforma, sino porque el paciente que no se abastece de la forma que indica el médico, ¿cómo se está abasteciendo? Ahí habría que tener un censo de cuántos son los pacientes y dentro de qué patologías se encuentran y que no reciben la indicación que reiteramos. Es indicación y que sigue siendo, por ende, un gasto para el Estado. ¿Estadísticas Vitales no se encarga de esos asuntos? Porque hay montado un departamento de estadísticas vitales en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué estadísticas maneja en realidad? Y bueno, el número 1 del Ministerio de Salud Pública, que es el ministro, por lo menos él o no está informado o no las quiso manifestar en la comisión, porque en 2 oportunidades le hicimos la pregunta sobre eso y no tenemos. Y ahí también hay un tema de prevención, que hasta para eso es bueno. ¿Vos crees que la implementación de repente de la historia clínica electrónica, ese tipo de tecnología para, por lo menos, clasificar información, puede llegar a ayudar en la construcción de una estadística o por lo menos de tener datos más accesibles? La tecnología y la ciencia bien utilizadas siempre puede llegar a ser fundamentos positivos. Nosotros en eso estamos muy abiertos más. Nosotros lo que queremos es hacer una discusión a nivel nacional. Darnos un debate a nivel nacional sobre este tema, pero no aprovechar una ley de presupuesto para establecer este tipo de características. No, sí. Porque además, en caso que se apruebe, perdón que insista, ¿en qué se traduce efectivamente la aprobación de estos artículos? Una cosa, nobleza obliga, porque estos temas son temas que uno obviamente le toma desde el temperamento, lo emocional, hablar con pacientes, y a veces se puede saltear algún comentario que nobleza obliga a hacer. El Frente Amplio, y eso lo celebramos, ha reflexionado y ha tomado la iniciativa de modificar el artículo 425. Esa modificación justamente va a modificar, por lo menos lo que nos han manifestado, el aspecto de que se impida el acceso a nivel de justicia. O sea,
las acciones de amparo que estarían siendo bloqueadas en la redacción anterior, se estaría sacando. Sin perjuicio, y no les obliga de hacer el reconocimiento de la nueva redacción, nosotros seguimos insistiendo de que no podemos discutir 3 artículos en 700 en un tema de estas características y tan importante, y por eso vamos a actuar en consecuencia y va a ser la propuesta nuestra. Y sobre eso también hay un montón de propuestas más que vamos a insistir al Ministerio de Salud Pública. También debo decir de que en el día de ayer la calle Pou anunció de que va a ser un planteo firme con el presidente Vázquez para que también tome de raíz y tome de fondo la discusión sobre el acceso y la igualdad en el acceso a medicamentos de alto costo. Esto requiere un debate nacional. Están apareciendo cada vez más los testimonios de pacientes que viven una realidad y no podemos dejar de desconocer esas realidades, ni podemos darnos el debate como país para intentar mejorar. Y también hay algunas imprecisiones que nosotros creemos cuando se dan las estadísticas, y algunas estadísticas que tú decías recién, Eleonora, que a veces se compara con otros países del primer mundo, pero se comparan en ciertos términos, no en todos. Los países del primer mundo, para empezar, muchas veces tienen una agencia que es independiente del gobierno. Hoy se es juez y se es parte. Países del primer mundo cuentan con actas públicas de la evaluación y la evolución de la discusión sobre incluir o no determinado medicamento. Países del primer mundo cuentan con que una vez que está determinado el medicamento a incluirse, se abre un plazo de 30 días para que interesados puedan impugnar esa resolución. O sea, países del primer mundo funcionan de una forma muy avanzada. Pero si tomamos cómo funcionan países del primer mundo también, son medidas que también en algunas cosas requiere voluntad política. No estamos hablando de las cosas que hemos desarrollado en este ratito, de cosas que no se puedan llegar a alcanzar. Porque nosotros no estamos diciendo, vamos a meter todo, vamos a no ver cómo se hace. No, no. Nosotros estamos diciendo, vamos a un debate serio, vamos a actualizar más seguido el FTM, que hace desde 2013 que no se está actualizando. Vamos a analizar el concepto de seguridad y eficacia en todos sus términos y que haya una forma dinámica del análisis de la ciencia. Y que hay de analizar las resoluciones judiciales que, frente a misma solicitud, el mismo estado de enfermedad, misma patología, en algunos casos un juez dice sí, a este hay que dárselo y a otro no. Bueno, ahí el Poder Judicial Independiente, tras acciones de amparo y luego muchas veces las apelaciones, porque el Ministerio de Salud Pública apela, ahí yo no me voy a meter en la órbita del Poder Judicial porque es de su independencia y nos limitamos a respetarlo. Lo que sí nos preocupa, que ahí sí nos concierne a nosotros, es que el Ministerio de Salud Pública hace esas excepciones. Porque el Ministerio de Salud Pública, y sin ir más lejos, el 24 de septiembre, hace días, terminó dando por excepción un medicamento después de haber ganado un juicio, cuyo medicamento es el primer medicamento excluido en una ordenanza, la última ordenanza, que excluye medicamentos del formulario. ¿Tá? Es un medicamento que el Ministerio de Salud Pública, para ser lo más claro posible, dijo, este medicamento no está incluido. Un paciente promovió la acción de amparo, el Ministerio de Salud Pública se defendió diciendo que no estaba incluido, y a pesar del Ministerio de Salud Pública haber ganado la sentencia, hizo la excepción. Nosotros celebramos que se haga la excepción, porque yo, paciente, trato de hacer todo por alcanzar el medicamento que nos indican. Lo que nos preocupa a nosotros no son los que lo reciben, son los que no lo reciben y también lo necesitan. Y ahí el Ministerio de Salud Pública, y lo hemos dicho en todos los ámbitos que hemos podido, y lo vamos a seguir diciendo hasta que encamine, está actuando con total desigualdad. Y la desigualdad la viene profundizando cada día más. Y eso nos preocupa realmente, nos parece que ahí el ministro de Salud Pública, hoy estuvimos tratando de... O sea que además tenés que ser conocido de alguien en el ministerio. Yo no puedo hablar de ya sé, las motivaciones. Fue una picardía, pero si hablamos de desigualdad, hablamos de ese tipo de cosas. Victoria, el caso del 24 de septiembre, luego de haber obtenido una sentencia favorable del Ministerio de Salud Pública, el 24 exceptuándose de julio... de tener que entregar el remedio, ¿no? Ese caso, la identidad no vamos a entrar, las características no vamos a entrar, porque celebramos que tenga el medicamento. Pero nos preocupa el chiquilín de 20 años que acreditó evidencia científica y pide lo mismo y no se lo dieron. Es excepción. Casos como pueden ser la hepatitis C, no quiero hablar de lo que no conozca, pero cada uno sabrá su realidad y su prueba de evidencia científica. Entonces ahí nosotros nos preguntamos por qué el resto no.
Y en ese resto, además, hay personas con una gran capacidad de lucha, con mucha garra, que mete para adelante y vienen ese dicho que no llora no mama, que está entrenado en eso y que... Y hay gente que no tiene esa garra, que ya está cansada por la propia enfermedad. ¿Y a quién la ayuda? ¿No? Hay gente que está enferma. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos. Le prometo la palabra, doctor, cuando regresemos. Ya venimos.